están? ¿Bien desayunados? ¿Sí? El que no desayunó, pues vaya a comer. Estuvieron bien ricas las gorditas hace rato aquí, ¿eh? No sé si todavía haya, pero se las recomiendo. Si no alcanzaste, pues next Sunday. Mismo canal, misma hora, para que las aprovechen. Hoy en la mañana estuve muy contento recordando cosas que Dios ha hecho en mi vida y en esta semana y ese es el motivo o el punto que vamos a tocar hoy. ¿Quién es Jesús para ti? A ver, pregúntale a alguien ahí, ¿quién es Jesús para ti? Dile, pregúntale a ver qué te dice, ¿quién es Jesús? Además con que no te diga es el vecino, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Pregúntale y a ver qué te contesta. O si no, dile tú, Jesús para mí es, ¿qué es Jesús para ti? Ese es el tema del día de hoy. En el año de 1991, algunos aquí a lo mejor todavía no nacían, en el año de 1991 estaba yo en un hospital de primer nivel en la Ciudad de México. Primer nivel quiere decir que tiene todas las especialidades, cirugía de corazón, de trasplante. Y estaba yo en el área de urgencias. Había yo leído un libro que hablaba acerca de un proyecto en donde llegaban o concluían que el momento más importante de la historia, si hubiera un momento más importante de la historia, pues sería ver si verdaderamente Jesucristo, Jesús de Nazaret, si resucitó o no. Y yo estaba ahí en esa área de urgencias y yo hice un cuestionario y se lo pasamos a gente del hospital, se lo pasamos a enfermeras, doctores, a pacientes. Y una de las preguntas era ¿quién era Jesús? Muchos no sabían la respuesta y otra pregunta era ¿dónde está hoy? Y no sé, o lo más que alguien ponía es que está en el cielo. Y como yo había leído ese libro que decía que Jesús de Nazaret había resucitado, yo decía, si resucitó, ¿dónde está? ¿Quién es? Y estaba yo en ese año con este planteamiento que estamos haciendo el día de hoy aquí en Mission 2021. 91, 2001, 2002, hace 30 años. Y poco tiempo después, oí yo a uno de los predicadores que para mí y para mucha gente es uno de los predicadores más importantes de esta generación, de los últimos 70, 80 años. Es un predicador que ha ido a muchos, si no es que a todos los países en el mundo, predicando de Jesucristo. Pero en el 91 yo no lo había oído a este predicador. Entonces yo por eso hice esos planteamientos y vi que la gente no sabía. Y en la medicina tú no puedes no saber. No sé tú a qué te dedicas en tu profesión. Lo platicaba en esta semana pasada que tuve muchas cirugías, muchas con un grado de dificultad, como hace tiempo que no me tocaba. De hecho a una señora le dije, mire señora, su cirugía, tengo 20 años operando cirugía endoscópica y es la segunda vez que me toca una cirugía tan difícil como la suya. 20 años. Pero como desde aquel entonces aprendí que cuando nosotros ponemos las cosas en manos de Dios y le pedimos por medio de su Hijo Jesús, Él nos ayuda, pues desde ese entonces lo hago y gracias a Dios los pacientes salieron bien y hoy están en su casa. Pero yo te traigo aquí unas definiciones de Jesús de Nazaret.
Y si tú lo buscas en Wikipedia y en Google, tú puedes llegar a ver estas descripciones. Y fíjate el grado de importancia de esto, porque estamos hablando de una realidad. Dice, según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una lectura crítica de los textos sobre su persona, Jesús de Nazaret, dice aquí, fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. Esto es un dato histórico, es un dato comentado por los medios académicos actuales de nuestros tiempos. Esa es la descripción que hacen medios académicos acerca de Jesús de Nazaret. Hay otra definición que dice, Jesús es un nombre masculino español de origen arameo. Jesús hablaba arameo. El nombre que se conoce en la actualidad en dicho idioma, o sea, Joshua o Yoshua, su significado literal en español al convertirlo para nuestro idioma es el Salvador. O sea que Jesús, para nosotros en español, lo podemos traducir que su significado es el Salvador. Y en el idioma original, en el arameo, es Yoshua. Salvador en español para nosotros. Es el nombre del que para los cristianos es el Cristo. Y Cristo viene de Cristos. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿qué significa tu nombre? Pregúntale ahí a alguien. ¿Cuántos saben el significado de su nombre? Levanten la mano a los que saben el significado de su nombre. Vamos a darles un aplauso que saben el significado de su nombre. Y los que no saben el significado de su nombre, vamos a darle 2 aplausos. 2 aplausos para los que no saben el significado de su nombre. Se van a Google, le ponen, ahorita los que están allí en el teléfono que están chateando y eso, pongan Google y le pones tu nombre, significado, y ahí va a aparecer qué significa. Y si sale algo no muy agradable, hay varios significados, porque depende del idioma en el que lo convierta Google, te va a dar un significado diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, le ponen en algunos, cuando le pones, sale nombre de rey, y en otros sale hombre varonil. Entonces, algunos nombres, pues, no, ¿verdad que tú no te pusiste tu nombre? ¿Cuántos les dieron a escoger el nombre? ¿Verdad que no? Entonces, algunos, pues te llamas como el tío Juancho, o como la tía Petrita, o como, no sé cuál sea, porque lo amaban o le respetaban y por eso tienes el nombre de que tienes. Muchas personas, sobre todo 2 generaciones atrás, no sabían qué significaba el nombre. Es un denominador común en el latino. Si hubieran sabido, a lo mejor no le ponen así a sus hijos, porque algunos significados pues no son muy agradables. Pero aquí, según el cristianismo, en otra explicación, dice que Jesús de Nazaret es el Cristo, traducción, el Mesías. ¿Sí? Por eso en el original dicen Yeshua o Yoshua HaMashiach, Jesucristo, el Mesías. Pero también lo definen como Hijo de Dios, hecho hombre, según el Evangelio de Mateo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen. De hecho, algunos nombres hasta se cambian, por ejemplo, el de María a Miriam. El asunto es de que, ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? Y como les estaba diciendo al principio, yo no sabía quién era para mí. Pues el Hijo de Dios, dicen, pero para mí no sabía quién era Jesús.
Y por eso cuando vi que decía en ese libro que había resucitado, como médico me interesó. Y dije, oye, ayer a un señor le dimos una descarga para que resucitara, 2 descargas, 3 descargas, 4 descargas. Ya cuando tú sabes medicina y sabes que después de 3, 4 ya no va a reaccionar el corazón, porque el estímulo, el que conduce para que vuelva a latir el corazón, lo puedes al revés, como diría en mecánica, le puedes quemar el switch y ya no prende. Y no prendió. Entonces yo estaba muy intrigado. Yo decía, no solamente quién es, sino en dónde está. Tiempo después, mi esposa me invitó a un lugar como aquí, sin las comodidades que tenemos hoy aquí, sin aire acondicionado, sin sillón así, que te haga así cuando te sientas. Había tierra, no había piso, en fin. Pero yo vi a aquel hombre, el doctor Mendoza, que estaba hablando de alguien que yo no conocía, que no sabía dónde estaba, pero que quería conocer. Y ahí empecé a estudiar yo acerca de Jesús. Y me di cuenta, en 1900, ¿cuándo hiciste tú tu correo electrónico? ¿En qué año hiciste tu correo electrónico? ¿Cuántos se acuerdan en qué año hicieron su correo electrónico? Yo lo hice en 1992, o sea que en 1992 ya había internet, ya había emails. Y cuando yo hice mi correo, le puse DR, porque por mi carrera de doctor, y luego le puse Oseas, por el libro de Oseas, y luego le puse 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Búscalo ahí en tu Biblia. Busca Oseas 4. Había aquí separado y se me perdió. Oseas 4, el versículo 6. ¿Quién se lo sabe? A lo mejor el primer pedacito sí lo has oído. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces hay mucha gente hoy en día que sufre, que no tiene dirección en su vida. Hay gente que llena su vida de algún deporte, de alguna tarea manual, de un hobby en el internet, el Xbox, la caja del Xbox, y todo el día están haciendo lo mismo porque no sabemos que hay cosas mejores que pueden llenar tu vida. El Xbox te va a ocupar toda la noche, pero al rato en la mañana te va a doler hasta la cabeza de la desvelada que te pusiste y de tanto estar viendo los ojos al... El ejercicio. A mí, yo estoy yendo a rodar, a correr en la bicicleta y me gusta y estoy esperando el momento en que llegue para ir a hacer el ejercicio. Y te sube la adrenalina y te sientes bien. Tu cuerpo se tonifica, bajas de peso, te da hambre, haces bien del baño, te mejora. Pero eso no te da paz. Meterte todo el día al gym, a inflarte como globo. Y ya estoy bien inflado como globo, ¿verdad? Lleno de testosterona. Pero si subes unas 30 libras de músculo, ya tienes sobrepeso para tu corazón. Y te puede dar un infarto. Y eso hay gente que no lo sabe porque le falta conocimiento. Y hay gente que no quiere venir a hablar o a escuchar de Jesús porque no le conoce. Le ha oído, pero no le conoce. Así pasó cuando estuvo aquí. Ya lo vimos, los mismos académicos sacan en conclusión que fue un hombre que dicen que fue un predicador judío. Pero ellos no se dieron cuenta quién era ese predicador. No le conocieron totalmente, porque si lo hubieran conocido, no lo hubieran mandado a que lo colgaran en el madero. Hay gente que verdaderamente no conocemos.
Por ejemplo, a mi papá le decían champion, era el champion, con sus amistades, con los demás ingenieros. Algunos le decían Inge, pero la mayoría que lo conocía le decía, hey campeón, porque fue campeón 16 años consecutivos de levantamiento de pesas. Entonces la mayoría lo conocía como el campeón. Y en el trabajo, donde era el jefe, pues era el jefe o el Inge, ¿sí? Y cuando yo llegaba ahí a ir, o que estaba cuando él jugaba softball y yo llegaba ahí al campo con él, decían, en vez de decir por mi nombre, es Carlos, o decirme Carlitos, por ser chiquito, ¿verdad? Decían, es el hijo del campeón. No me decían por mi nombre, yo, nunca me dicen por mi nombre. Y entonces luego como a los 12 años jugué béisbol y fui campeón. Y luego fui al softball y dije, ahora sí me van a decir campeón porque yo sé que ya saben que gané. El hijo del campeón. Otra vez. No te conoce la gente, pero a lo mejor conoce una característica tuya. Y así es como te nombran o como te dicen. Con Jesús pasó lo mismo. A él le dijeron, es el hijo del carpintero. ¿Qué puede salir bien de Nazaret? ¿Qué podemos encontrar? Como que si fuera menos. Sin embargo, yo escuché una plática, les decía, en el año de 2004, este gran predicador de esta generación tenía la edad de 86 años cuando él dio esta parte que yo voy a dar aquí también, que no la voy a poder dar como él, porque él lo que dio en Anaheim, California, en el 2004, él lo dio sin acordeón. Yo aquí traigo mi acordeón, pero él, lo que yo voy a decir ahorita en un ratito, él lo dijo directo, sin leer la Biblia, sin tener un acordeón. Quizá tú conoces a tu papá. Y si tu papá te dijera, hijo o hija, ¿quién dice la gente que soy? Como Jesús lo dijo y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dirías tú como hijo o como hija? Ay, papá, pues ¿para qué preguntas eso? ¿Qué le diría a la hija? Pues eres mi papá. Pues ¿qué va a decir la gente? Pues es el papá de... Y le dirías tu nombre, ¿sí? Pues Jesús estaba en esa situación. Y si vas al libro de Mateo, al capítulo 16, al versículo 13, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, les dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque uno de sus apelativos o una de las cosas con las cuales se nombra a Jesucristo es que Él es el Hijo del Hombre. Así se le conoce. No dice ahí, ¿quién dice la gente que soy yo? No dice ahí, ¿quién dice la gente que es Jesús, el de Nazaret? Sino les dice, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos le contestaron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, o sea, tacha, error, no era Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, pues tampoco es Elías. Otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, la gente verdaderamente no lo conocía. Porque le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué les han dicho a ustedes? No, pues dicen que eres Elías. No, pues que eres algún profeta. Que eres... No, ninguno de esos. A pesar de que hizo milagros, señales, maravillas, que unos sí lo conocían, pero lo conocían como el hijo del carpintero, lo conocían como que era un predicador judío, que andaba hablando en hebreo, en arameo, muchos no lo conocían. Pensaban que era otro. Como que reconocían que algo tenía porque hacía milagros y señales, pero exactamente quién era no sabían. Es como que te preguntaran a ti, oye, ¿y tu pastor quién es? Pues
Pues es un doctor. O sea, una característica, pero nada más. No, y que no dijeras, no, es Carlos Espinosa, no, es el pastor Carlos, no, es el esposo de Clarita, no, es el papá de Carlos y de... No, pues un doctor, ¿no? O sea, no lo conocía la gente en donde él estaba haciendo las señales y los milagros. Y él les dijo, ok, ya me dijeron quién dice la gente que soy. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? A sus discípulos les preguntó, a ver, bueno, la gente no me conoce, pero a ver, ¿ustedes qué dicen? Los que dormían, los que desayunaban, comían y cenaban con él, les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Pareciera que él sí lo conocía. ¿Cuántos Pedros tenemos aquí? ¿Cuántos saben que son Pedros? ¿Cuántos saben? ¿No? ¿No tenemos ningún Pedro? No se hagan, yo sé que sí tenemos Pedros, hombres y mujeres. ¿Sí saben quién es un Pedro? Aquel que cuando está de buenas dice, yo voy, ándale, vamos, esto y el otro y aquello, impulsivo. Pero cuando todo está mal, no, ya no. ¿Para qué? No. Temperamental, impulsivo en un tiempo, pero cuando la cosa está mal, no, ya no. ¿Cuántos Pedros tenemos? A ver, pregúntale al lado, ¿serás un Pedro tú? Como quiera trae careta, hombre, no te preocupes, no vas a ver si se enoja o no se enoja. No es malo ser Pedro, hay 4 tipos de temperamento. Si no eres sanguíneo o eres colérico, eres melancólico, algunos vamos a tener. Entonces, fíjate la contestación de Simón Pedro. Le dijo, tú eres el Cristo. No le dijo, tú eres Jesús, el de Nazaret. No le dijo, tú eres el hijo del carpintero. No le dijo, tú eres el maestro. No le dijo, tú eres mi amigo. ¿Qué le dijo? Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, quiere decir Cristos. Tú eres el ungido. Y luego le dice, para acomodarle el asunto más, para que viera al nivel que lo tenía Pedro a Jesús, le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Haz de cuenta que le puso el nombre con apellido y demás. Y hasta el linaje sanguíneo. ¿Sí me explico? No le dijo cualquier cosa, no le dijo, tú eres Jesús. Como hoy en día yo oigo gente que dice, ay, Jesucito, Chuyito, hazme este milagro, por favor. No, pues, o Diosito, ay, si Diosito quiere. No, pues, ya nomás si está Diosito, pues, ¿cómo va a poder? No, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el que va a venir a arreglar el asunto, tú eres el Hijo del Dios vivo, del Dios verdadero. Y en el 17 Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le dice aquí Jesús? Le contesta a la misma altura. Le dice, bienaventurado eres, Simón. No le dijo Pedro, le dijo Simón, por su nombre, por lo que significa. Y luego aparte le dijo, linaje de Jonás. Wow. Lo conocía. Sabía quién era su padre. Sabía qué quería decir su nombre. A veces nosotros no conocemos ni al vecino. Digo el vecino de la casa, no de aquí de la silla. A veces al vecino, vecino. Y de repente, oye, ¿cómo se llama el vecino? Vecina, adiós, buen día. Oye, ¿cómo se llama la vecina?
Conocemos a Jesús. Pedro pareciera que sí lo conocía. Sin embargo, si tú te acuerdas de la historia, ves que más adelante, Pedro, cuando capturan a Jesús, Pedro dijo, y se iniciaron las carreras, ¿verdad? Salió corriendo, ya se llevaron al maestro, nos van a dar cuello a todos y mejor vámonos. Pero me pregunto yo, pues ¿no se supone que Pedro conocía quién era Jesús? Imagínate tú en los pies de Pedro, imagínate que ahorita todos somos Pedro. Y tú acabas de decirle, le acabas de contestar, tú eres el Cristo, tú eres el que tiene todo el poder, la autoridad, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Con quién te quedarías tú? ¿Saldrías corriendo o te quedarías con el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué Pedro se fue a correr cuando capturaron a Jesús? Si él lo conocía, si él sabía que venía del mismo Padre, de un Dios vivo, ¿cómo? ¿Tú qué harías? A final de cuentas, yo creo que Pedro todavía no se le revelaba en su interior quién era verdaderamente Jesús. Porque si lo hubiera sabido, yo creo que Pedro hubiera dicho, no importa, lo agarraron, pero algo va a hacer. Más me vale estar cerca de él porque es el Hijo de Dios. Y no, ¡ay, ya lo agarraron, vámonos! Y esconderse. Entonces, a mi ver, por lo que está escrito, todavía no se le revelaba verdaderamente quién era Jesús. Y yo creo que hoy en día, en el mundo e incluso en las congregaciones, los que nos decimos que somos la iglesia, creo que a muchos no se nos ha revelado quién es verdaderamente Jesús. La mayoría de la gente dice que quiere estar con Dios, pero no quieres que te manden con Dios. ¿Me explico? No queremos morir. La mayoría de la gente sabemos que con Dios va a venir y va a reinar 1000 años. Sin embargo, yo aquí hago lo que yo quiero. Y muchos no vienen a conocer verdaderamente quién es ese Jesús. Si la gente conociera quién es verdaderamente Jesús, estarían abarrotadas las congregaciones. Muchas congregaciones crecen porque ya se hizo una religión más, una costumbre, o porque ahí va el mayor, ahí va el de ahí va el otro, y ahí me puedo relacionar, y hay gente que se va a ese tipo de congregaciones porque pues ahí está la high society, en vez de ir a ver y a conocer más de Jesús. Lo mismo en el versículo que te decía que yo puse como mi correo. Oseas 4:6, vamos de nuevo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y entonces yo cuando conocí a aquel doctor y vi que él sabía de la Biblia, dije, yo me le voy a pegar porque yo quiero aprender todo esto. Yo no sé nada, soy doctor y no sé nada de esto, ¿cómo es posible? ¿Qué va a pasar cuando una persona en el consultorio me diga, oiga, ¿y usted qué dice del Hijo de Dios? Pues, ¿qué me dices tú? Porque yo no sé nada. Y me puse a estudiar. Pero fíjate lo que dice, y me di cuenta que esto es una realidad. El pueblo, los pueblos en la historia han sido destruidos porque les faltó conocimiento. La vida del hombre y de la mujer está atrapada entre los vicios, entre las tentaciones, entre lo que aparentemente te gusta, que luego te sientes culpable, porque verdaderamente no conocemos lo que verdaderamente nos va a ayudar, nos va a prosperar, nos va a dar paz, nos va a dar gozo. Y luego dice aquí, fíjate, por cuanto desechaste el conocimiento, le está hablando aquí al pueblo de Dios, por cuanto desechaste el conocimiento, te importaron más tus deportes, tus tranzas, tus negocios, el dinero, que digan cosas bonitas de ti, te importó más que este llamado que yo te hice. Dice, por cuanto desechaste este conocimiento, yo te echaré del sacerdocio.
te quitaré el lugar de autoridad que te he dado en la tierra. Está tremendo. Y luego dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, no pasa nada, échate una canita al aire, no pasa nada. O sea, estás desechando la ley. Ya escuchaste qué es lo bueno y qué es lo malo y lo sigues haciendo. Desechaste, ya nada pasa nada. No. Dios es bueno, a final de cuentas me va a perdonar. Eso es desechar, olvidar. También dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Todos los que somos papá y mamá, padres o madres, nos hemos sentido culpables, hemos cometido pecado, pero si algo queremos es que no le pase nada a nuestros hijos. Y como Dios sabe que se va endureciendo el corazón del hombre, dice, lo olvidaste, está bien, yo te voy a quitar la autoridad aquí en la tierra. Ahora vas a empezar a batallar. Olvidaste de la ley, o sea, ya no crees. Lo vas a ver con tus hijos como una última advertencia para que el hombre recapacite, lo busques, le conozcas y te dé todo lo que él tiene para ti y para mí. Y en eso estaba cuando hice esto del email. Cuando a los 2-3 años, como les decía, escuché a este predicador de Estados Unidos, que ha sido uno de los más grandes en la historia de nuestros tiempos, y yo creo que también en algunos otros tiempos, o está comparado con cualquiera de los grandes de los predicadores en los tiempos, desde que se ha predicado la palabra en Europa o en América. Y en el año del 2004, este hombre tenía 86 años y predicó esto que voy a hacer yo, este pedazo, pero te decía, él lo hizo sin acordeón, de memoria. O sea, él sabía de quién estaba hablando, él lo conocía. Y yo espero, es el deseo de mi corazón, porque fue lo que vino a mí en estos días, en donde recordé aquellos años, en donde recordé aquella área de urgencias, donde yo dije, yo tengo que conocer quién es verdaderamente este Jesús de Nazaret, y se resucitó. Yo quiero saber en dónde está, y estaba buscando eso ardientemente. Yo espero que después del día de hoy, que tú veas quién es verdaderamente Jesús. La próxima vez que tú vengas y alabes a este Jesús de Nazaret, conozcas más. Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús dice que en Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. En Éxodo dice que es el Cordero Pascual. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números es la columna de fuego en la noche y la nube durante el día. En Deuteronomio dice que es el profeta que servía como Moisés. En José dice que es el capitán de nuestra salvación. En Jueces dice que es juez y legislador. En Ruth dice que es pariente que redime. En Primera y en Segunda de Samuel dice que es un profeta confiable, que puedes confiar en lo que él ha dicho. Y en Primera, Segunda de Reyes y Primera de Crónicas y Segunda dice que es nuestro rey gobernante. En Esdras dice que él es el fiel escriba. En Nehemías dice que es reconstructor de los muros caídos de nuestra vida. En Esther dice que es nuestro Mardoqueo, el sumo sacerdote. En Job dice que es el alba, la luz de lo alto. En Salmos dice que él es el Señor, nuestro pastor. En Proverbios y Eclesiastés dice que es nuestra sabiduría. Dice en Cantares que él es el amante y el novio. Dice en Isaías que Jesucristo es el príncipe de paz. Y en Jeremías que es el pimpollo de justicia. En Lamentaciones dice que es el profeta que llora por su pueblo. En Ezequiel dice que él es el maravilloso hombre de 4 rostros.
En Daniel dice que él es ese hombre que era el cuarto en el horno del fuego cuando querían quemar a los que habían creído en él. En Oseas dice que es el marido fiel casado por siempre con la adúltera. Perdona. En Joel dice que él es quien vierte el Espíritu de Dios sobre toda carne. En Amós dice que él es quien lleva nuestros problemas. En Abdías dice que es el poderoso para salvar. En Miqueas dice que es el mensajero de Dios hermoso. Y en Nahum dice que él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc dice que él es el evangelista de Dios, que dice que él obra en medio de todos los años. En Sofonías dice que él es el de siempre, el Salvador. En Ageo dice que él es el dueño de toda la plata y de todo el oro del mundo. En Zacarías dice que es la fuente abierta para lavar el pecado y la suciedad en la casa de David. En Malaquías dice que es el sol de justicia que se eleva con sanidad en sus alas. En Mateo dice que él es el Mesías. En Marcos dice que él es el hacedor de todos los milagros. Y en Lucas que es el Hijo del Hombre. En Juan dice que es el Hijo de Dios. Y en Hechos es quien bautiza con el Espíritu Santo. En Romanos dice que Jesús es quien hace que todo funcione juntos para el bien del que ha creído en él. En primera y en segunda de Corintios dice que los dones del Espíritu Santo que trabajan en nuestra vida hoy, él los da. Y que en Gálatas dice que él es el multiplicador de nuestra semilla sembrada. En Efesios dice que es el Cristo de inescrutables riquezas. Y en Filipenses que es el Dios que suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. En Colosenses dice que es la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en primera y segunda de Tesalonicenses dice que es nuestro Rey que viene pronto. En primera y segunda de Timoteo dice que es nuestro mediador entre Dios y el hombre. Y en Tito dice que él es nuestro fiel esposo. En Filemón dice que es un amigo más cercano que un hermano y que él es la sangre del pacto eterno en Hebreos. En Santiago dice que es nuestra sabiduría y que en primera y segunda de Pedro es el pastor principal que pronto aparecerá con una corona de gloria. En primera, segunda y tercera de Juan dice que él es el amor eterno. En Judas dice que él es el Señor que viene con 10,000 de sus ángeles santos por su iglesia. Y en Apocalipsis dice que él es el Rey de Reyes y que él es el Señor de señores. Y yo te pregunto a ti, para ti, ¿quién es Jesús? La gente tiene que saber quién es Jesús. Yo te voy a invitar, ponte de pie y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo quiero, no sé tú qué tomaste de esto que acabo de decir, pero yo quiero que tú te reveles a mí. La gente, el mundo afuera necesita conocer a este Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no, donde tú estás ahí, le dices: yo quiero conocerte más, Señor? Yo quiero que tú traigas todo lo que acabo de leer en este momento. Lo que acabamos de oír, yo lo quiero que baje a mi corazón. Yo no sé qué necesitas tú, pero Jesús lo tiene para ti. Vamos a decirle: oh, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, admirable, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Y dice la Biblia que estaban en el aposento alto, que estaba con sus discípulos, y que él sabía que ya iba a morir, que se iba a sacrificar para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Jesús siempre ha querido que tú y yo le conozcamos, pero para conocer a alguien necesitas dedicarle tiempo. ¿Sí? Así como en el estudiar y ser especialista en algo, tienes que dedicarle un tiempo. Así como para ser el campeón del Xbox, tienes que dedicarle un tiempo. Así como para ser la mejor cocinera, tienes que dedicarle un tiempo. Para conocer a este Jesús, tenemos que dedicarle un tiempo. Y Él está listo para ti. Él está listo para mí. Y todas estas características que dijo este hombre de Dios, de lo que habla la Biblia de Jesús, es suficiente para nosotros. Y Él siempre va más allá. Aparte de todas estas cosas que acabamos de ver, el día de hoy yo me quise traer esta camisa donde dice en el hebreo, en el original, que Jesús, si me prendes tantito la luz, dice que Jesús, por medio de Jesús, dice que todos podemos ser hermanos. Y le dijo a los discípulos: vayan y prediquen el evangelio a las naciones, para que el que lo acepte tenga vida eterna. Y yo creo que es algo que en estos días tú y yo, que nos decimos que conocemos a Jesús, debemos ir a decirle a la gente allá afuera, decirle: no estás solo, no estás sola. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de todas las circunstancias que tú tienes, no estás solo. Porque si tú aceptas a Jesús, tú y yo, no importa que no nos conozcamos, dice que vamos a ser hermanos y vamos a estar con Él. Así que yo te invito a que cuando tú salgas por aquí, vayas y le digas a alguien Jesucristo y dile lo que es para ti. ¿Te parece bien? ¿Me vas a hacer ese favor? Ir allá afuera y decirle a alguien: Jesucristo es esto para mí. No estás solo, no estás sola. ¿Está bien? Pues que Dios los bendiga, que tengan un agradable día y alaben y adoren a Jesús. Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia